Bienvenidas y bienvenidos a Edúcate en Vivo, Edúcate en SEC. Para la Central de Educación Cooperativa, SEC, es fundamental que su oferta educativa contribuya a transferir conocimientos a través de procesos educativos de calidad. Lo anterior implica investigar, revisar, probar e implementar procesos, métodos, modelos, etcétera, que realmente sean útiles para los objetivos planteados. En diferentes programas hemos hablado del aprendizaje significativo, por lo que hoy le vamos a dedicar más tiempo para profundizar qué es eso del aprendizaje significativo. Pues cuando hablamos de aprendizaje como tal, nos referimos a esa acción y ese efecto de aprender algún conocimiento, algún arte, algún oficio o cualquier otra cosa que desconocíamos. El aprendizaje es ese proceso por el que las personas adquieren, procesan, comprenden, desarrollan y aplican habilidades, conocimientos, conductas y valores. Es el resultado de la atención. Yo aprendo cuando pongo atención. Gracias a este proceso de aprendizaje se construyen representaciones personales significativas que poseen sentido de un objeto, una situación o una representación de la realidad. Y cuando ya hablamos de aprendizaje significativo, nos vamos a recordar que la teoría del aprendizaje significativo fue propuesta por el teórico estadounidense David Paul Ausubel en 1963. No es nada nuevo, sin embargo, está en auge su aplicación en estos momentos. Y esta teoría se presentó como un modelo alternativo de enseñanza-aprendizaje. Antes hablábamos solo del proceso de enseñanza, pero se dieron cuenta que había que ponerle atención también al aprendizaje. Y este modelo se basa en el descubrimiento, es decir, yo como estudiante, ¿qué estoy descubriendo cuando aprendo? Y privilegia el activismo y postula que las personas aprenden mejor todo lo que descubren por sí mismas, porque eso engloba lo emocional, lo motivacional y lo cognitivo. Y esto permite que las y los estudiantes utilicen sus presaberes para generar nuevos conocimientos. Esto hizo a un lado el modelo tradicional educativo que se basaba únicamente en la repetición y la memorización, en ocasiones sin sentido para las y los estudiantes. Repetíamos y repetíamos, memorizábamos y memorizábamos y muchas veces ni entendíamos de qué se trataba. Por eso el aprendizaje significativo es utilizado por una o un estudiante para asociar esa información nueva con la que ya tiene y entonces la reajusta y la reconstruye. Los presaberes o conocimientos previos lógicamente van a condicionar los nuevos conocimientos y experiencias que a su vez modificarán y reestructurarán a los anteriores. Para que exista aprendizaje significativo, las y los docentes deben orientarse en proporcionar una educación de calidad centrada en el aprendizaje. Ya no basta con decir, cumplí con mi programa, transferí esos conocimientos. Las y los docentes también deben reflexionar y ponerle atención a qué están aprendiendo sus estudiantes. Y esto permite que brinden una educación de calidad, porque si lo hacen correctamente, las y los alumnos pondrán a la orden del grupo sus experiencias y la forma en que relacionan la información con su realidad. Eso realmente es lo importante del aprendizaje significativo.
tener conocimientos previos que yo puedo comparar o contrastar con los nuevos conocimientos para llevarlo a la realidad, para ponerlo en práctica y encontrarle sentido a lo que estamos aprendiendo. Existirá aprendizaje significativo únicamente si lo que se trata de aprender puede ser relacionado con aspectos relevantes y preexistentes de la estructura cognitiva de la o el estudiante. Si no encontramos esa relación, si no encontramos ese sentido, no habrá aprendizaje significativo. Y está comprobado que las personas solo aprenden cuando le encuentran sentido a lo que están aprendiendo. Si yo estoy aprendiendo algo al que no le encuentro sentido, voy a poner un poco de atención, pero mañana no me voy a recordar de qué se trataba. Toda experiencia que parte de las vivencias y los conocimientos previos de una persona y que se integra con el nuevo conocimiento se convierte en una experiencia útil y significativa, porque se descubren cosas en función de los intereses, las motivaciones, la experimentación y sobre todo del pensamiento reflexivo de quien está aprendiendo. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, yo sabía esto, hoy aprendí algo nuevo, ¿cómo lo combino y lo pongo en práctica en mi realidad diaria? Pero el aprendizaje significativo tiene ciertas características. En primer lugar, la relación con los conocimientos previos. Porque si yo necesito asociar conceptos y experiencias previas, también tengo que propiciar una comprensión profunda y duradera. Es decir, no aprender para hoy, sino aprender para siempre. Otra característica es la relevancia personal, porque el conocimiento nuevo lo debo percibir como algo útil y significativo en mi vida, ¿verdad? Como estudiante. Otra característica es la activa participación. Ya no se trata como en el aula tradicional, que la o el docente se paraba enfrente, hablaba un montón, las y los alumnos solo copiaban y escuchaban y ya. Ahora no. El aprendizaje significativo exige que las y los estudiantes se involucren y participen en la resolución de problemas, en la discusión o en la aplicación práctica del conocimiento adquirido. La cuarta característica es la integración de una estructura cognitiva. ¿Para qué? Para que se dé una comprensión verdadera y un recuerdo duradero, cuando el nuevo conocimiento es integrado a esa estructura mental coherente que ya tiene la o el estudiante. Y la quinta característica es la comprensión profunda. Si hay aprendizaje significativo, las y los estudiantes dejarán a un lado el simple recuerdo superficial, sino que van a encontrar algo útil que van a valorar como importante porque lo comprenden y eso permitirá que lo recuerden por mucho tiempo. Y hay 4 requisitos para considerar que realmente existe aprendizaje significativo. El primero es que haya experiencias previas. Es decir, las y los estudiantes han aprendido algo en casa, han aprendido algo en los años anteriores, en la escuela, en el colegio, por lo que tienen ya experiencias previas de contenidos, de conceptos, de conocimientos. Otro requisito es la presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador de los aprendizajes. Como insisto, no es el docente que se para enfrente y es el que tiene la verdad absoluta. No, ahora la profesora, el profesor orienta, facilita, media entre ese presaber y ese conocimiento nuevo. Otro requisito es que las y los alumnos
vean, sientan que están participando en un proceso de autorrealización. ¿Por qué? Porque cuando soy capaz de descubrir por mí misma, por mí mismo algo, me siento realizada. Y el otro requisito es la interacción para elaborar un juicio valorativo, es decir, un juicio crítico. Y por eso hablábamos anteriormente de que el aprendizaje significativo requiere de reflexión profunda. ¿Por qué? Porque al reflexionar, al buscar ese sentido en lo que estoy aprendiendo, empiezo a hacer juicios valorativos, juicios críticos. Y hay 3 fases fundamentales en el aprendizaje significativo: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. ¿Cómo vamos a ir evolucionando en ese aprendizaje significativo? En la fase inicial, pues vamos a ver hechos o partes de la información y los vamos a ver de manera aislada conceptualmente. Vamos a memorizar algunos hechos y algunos esquemas preexistentes. ¿Por qué? Porque hemos venido trabajando un aprendizaje por acumulación. En esta fase inicial también el procedimiento es global. No estamos individualizando nada porque no domina el esquema preexistente y busca otros dominios y usa estrategias generales. La información adquirida es concreta y vinculada con un contexto específico. Hay un aprendizaje de manera simple, con un condicionamiento, un aprendizaje más verbal que visual o escrito. Hay estrategias mnemonómicas, gradualmente se va formando una visión global del dominio. Usamos un conocimiento previo o presaber y vamos haciendo analogías con ese conocimiento que dominamos. Pero cuando ya nos vamos adentrando en este modelo del aprendizaje significativo, nos insertamos entonces a esa fase intermedia donde ya vamos formando estructuras a partir de las partes que hemos visto en esa información aislada. Vamos comprendiendo de una manera más profunda los contenidos para poderlos aplicar a situaciones diversas. También se nos da la oportunidad para ir reflexionando y recibiendo retroalimentación sobre la ejecución que estamos haciendo. El conocimiento es un poco más abstracto y puede generalizarse a varias situaciones menos dependientes del contexto específico. Ahí es donde ya empezamos a contrastar y a hacer esa relación entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo. Usamos estrategias de procedimiento más sofisticadas, aprendemos a ir organizando esa información y nuestra mente va realizando un mapeo cognitivo. Finalmente, cuando ya el aprendizaje significativo ha cumplido los requisitos y vemos las características del mismo, llegamos a esa fase final en donde vamos a encontrar mayor integración de estructuras y esquemas. Vamos a tener un mejor control más automático de situaciones nuevas, menos consciente. ¿Por qué? Porque la ejecución llega a ser automática, inconsciente y sin tanto esfuerzo. El aprendizaje consiste en la acumulación de nuevos hechos a los previos que dominábamos. Se incrementan los niveles de interrelación entre las estructuras y los esquemas. Y vamos a darnos cuenta que tenemos un manejo hábil de estrategias específicas de dominio. Entonces el aprendizaje significativo no se logra de un día a otro. Tenemos que pasar esas 3 fases. Y hay 3 tipos de aprendizaje significativo. El actitudinal, que es valorativo, es decir, el ser. El segundo tipo es el conceptual declarativo, es decir, saber.
Y el tercer tipo es el procedimental no declarativo, y es el más importante: saber hacer. Lo importante es que la o el estudiante disfruten lo que hacen para que participen con interés, con seguridad, con confianza y sobre todo con autonomía. ¿Por qué? Porque entonces ya desafía sus propias habilidades y eso le va a proporcionar mayor facilidad para poner en práctica su creatividad y sobre todo su imaginación. Eso es lo valioso del aprendizaje significativo, que la o el estudiante le encuentren sentido a lo que aprenden, lo disfruten y pongan en juego su imaginación. El aprendizaje significativo aborda la asimilación y la acomodación de los conceptos, articula e integra significados, incluye la reconciliación integradora, que no es otra cosa que recombinar elementos previos con los nuevos y modificarlos. Esta reconciliación integradora lleva a cabo la transferencia, diferenciando progresivamente lo general hasta llegar a los detalles, por lo que se logra un cambio en la estructura cognitiva o en los conocimientos existentes de las y los alumnos. En resumen, el aprendizaje significativo produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a una situación de saber. Es permanente. El aprendizaje que se adquiere es a largo plazo. ¿Por qué? Porque comprendo lo que estoy aprendiendo. Y por último, está basado en la experiencia. Depende de los conocimientos previos. Y por eso se insiste que el aprendizaje significativo hace a un lado el modelo tradicional, donde la y el alumno no importaba que tuviera conocimientos previos, no se tomaban en cuenta. Ahora no. Lo más valioso es que existan experiencias y conocimientos previos. ¿Para qué? Para que los combinemos, los relacionemos con los nuevos conocimientos y le encontremos sentido. Lo comprendemos y eso hace que sea un aprendizaje duradero, de largo plazo. La SEC, por medio de sus modalidades Edúcate, ya sea presencial, en línea o en línea acompañada, pone a disposición de la población guatemalteca un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la educación de calidad. Esto implica poner en práctica el aprendizaje significativo del que hablamos hoy. Las personas que estudian bajo la modalidad Edúcate en línea pueden discernir mejor la información previa y contrastarla con la nueva, actualizada, que está adquiriendo, facilitando el entendimiento de la información para encontrarle la utilidad y sobre todo para aplicarla en su cotidianidad. Inscríbete ya, la SEC te está esperando. La educación siempre es una oportunidad. No lo duden, SEC es su opción educativa. Gracias por acompañarnos y les invitamos a no perderse nuestra programación. SEC, llevando la educación hasta el último rincón de Guatemala. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like y activar la campanita. Si desea comunicarse con la SEC, por favor, escríbanos al correo sec@fedecoag.org.gt, visite nuestra página web www.fedecoag.org.gt/SEC o comuníquese telefónicamente al número 2305-1900, extensión 157. Será un gusto atenderle. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video.
Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.